Somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro programa, La Voz El Salvador. Conoce nuestra organización. A continuación, te invitamos a escuchar la visión FINEC. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías, para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Muy buenas tardes, estimados fraternos, amigos que nos están sintonizando en esta tarde a través de este medio virtual. Para mí es un honor, más que un privilegio, poder estar compartiendo con este pueblo tan hermoso que es El Salvador. Pues mi nombre es Edwin Navas, tengo 28 años, a este momento estoy casado con 2 preciosos hijos, soy empresario de acá en Nicaragua y para mí es un privilegio poder compartir la realidad de mi vida con ustedes, con ese país hermoso de El Salvador. La verdad de las cosas que nada de todo lo que les acabo de mencionar, quién soy yo a esta edad, no lo tuviera si yo no hubiera llegado por primera vez a una reunión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Llegué a mi primera reunión hace 12 años aproximadamente y a día de hoy considero que esa ha sido la mejor reunión a la que yo he asistido en mi vida. Después de 12 años que he estado en esta organización, me he dado cuenta que no he perdido el tiempo. En cambio, he ganado porque nada de lo que un día hacía, hoy lo hago y hoy tengo cosas que jamás imaginé tener, especialmente una preciosa familia. Pues tengo 27 años, nací en una familia de un par de jóvenes que tomaron la decisión de vivir juntos a temprana edad. Muchas cosas no salieron bien debido a que mi papá en ese momento no era muy responsable, que digamos. Y pues a la edad de 8 años, cuando yo tenía 8 años, ellos tomaron la decisión de divorciarse, de separarse por el hecho de que mi papá pues le gustaba tener otras mujeres. Había demasiadas limitaciones en nuestra casa, un montón de cosas que a muchos jóvenes les pasa hoy en día. A mi papá les pasó en ese momento, tomaron la decisión como familia de divorciarse. Y en ese momento yo comienzo a vivir con la familia de mi mamá, junto con mi mamá en ese entonces, asumiendo un rol de padre y madre. Sin embargo, llegué a vivir a una casa con unas condiciones totalmente diferentes a las que yo estaba acostumbrado a vivir. En ese momento, mi abuelo, el papá de mi mamá, un hombre de bastante éxito aquí en Nicaragua, de bastante dinero, comencé a darme cuenta de que las limitaciones que un día yo tenía en la casa de mi papá con mi mamá ya no existían en la casa de él. Y por ende comencé a experimentar el mundo de una mejor vida, de lujo, estudiar en el mejor colegio de mi zona, aquí en Nicaragua, y un montón de cosas que hicieron cambiar muchas opiniones en mi vida. A los 11 años conozco ciertas adicciones como cualquier joven, la verdad, adicciones de que en realidad no llegaron a afectar más allá en mi adolescencia,
pero sí las experimenté. A mis 12 años aproximadamente probé por primera vez el licor debido a que yo miraba que era algo normal en mi casa. Yo llegaba y siempre mi abuelo y un tío mío, que era la persona que yo miraba como un papá, como un líder a seguir, ellos siempre tomaban. Entonces yo lo miré que era algo normal y entonces yo lo experimenté en mi casa, después con mis amigos. Mi bisabuelo me enseñó a fumar a mis 12 años también. Conocí el mundo de las adicciones, de la pornografía y ese tipo de cosas, pero nada de estas cosas me afectaron más allá. Sí, recuerdo muy bien que a la edad de 12, 13 años comencé a tener muchas charlas, por así decirlo, con mi tío, que en ese entonces era un joven de 20 tantos años. Eh, Conversaciones donde él me orientaba cómo debería de ser mi personalidad, acorde con el estilo de vida que nosotros estábamos llevando en ese momento. Comenzó a decirme que yo, pues, debería de cambiar mi personalidad, la manera de relacionarme con la gente, que yo tenía que mostrarle a las demás personas que nosotros teníamos posición, teníamos dinero, teníamos el respeto ante las demás personas y que por ende yo me tenía que dar a respetar y tenía que mostrarle a las demás personas que ellos no eran absolutamente nada en comparación mía. La verdad de las cosas es de que un montón de cosas comencé a aprender de ellos que me afectaron muchísimo en mi adolescencia, en mi personalidad. Recuerdo que comencé a tener demasiados problemas, no solamente en mi casa, porque comencé a faltarle respeto muchísimo a mi mamá, a mis familiares, pues más que todo. Comencé a sentirme que nadie me podía decir absolutamente nada en mi casa. Por ende, comencé a tener demasiados problemas en el colegio, en el entorno académico, porque a temprana edad, antes de mis 15 años, experimenté una indisciplina terrífica, por así decirlo, donde anduve en 6 diferentes colegios. Recuerdo muy bien de que la única que terminaba pagando los platos rotos de las actitudes que yo tenía era mi mamá. En 6 colegios donde logré terminar mi último año de secundaria, en el colegio donde supuestamente llegaba todo el desastre de mi ciudad. A nivel académico fue un desastre en ese momento y también comencé a tener serios problemas en las calles porque a temprana edad comenzaron a, por así decirlo, darme rienda suelta, andar los vehículos de la familia, andar aparentando lo que no era y seguir los consejos en ese momento de mi tío, pues donde él me decía de que yo tenía que mostrarle a las personas de que yo era diferente, de que teníamos posibilidades y por ende comencé a creerme todas esas cosas. A mis 14 años comencé a andar armado por primera vez y en 3 ocasiones amenacé a 3 de mis amigos siguiendo los consejos de mi tío porque él también lo había hecho cuando él tenía 15 años. A la persona que él amenazó y él me lo contó había sido mi papá y no solamente lo amenazó, él también le propinó un balazo en ese momento. Mi papá es herido de bala. Y la verdad de las cosas es de que esa personalidad que yo estaba adquiriendo era ni más ni menos la misma personalidad de mi abuelo, de mi tío, y me llevó a tener serios problemas. A la edad de 15 años aproximadamente experimentamos a nivel familiar una situación bastante penosa, por así decirlo, dolorosa, donde vemos a mi tío envuelto en situaciones, en negocios turbios, donde él con otra persona más se quitan la vida, se mataron los dos, yo pude ver ese cuadro sangriento en mi casa, ver a mi tío y en ese momento yo acercarme a mi abuelo y en vez de darle una palabra de aliento, de darle una palabra que pudiera reconfortar ese dolor que él tenía, sin embargo yo le dije que yo iba a reponer a mi tío, que yo iba a ser igual que él, que iba a ser con la misma personalidad, alguien que marcara la familia. Y en ese momento yo miré la alegría de mi abuelo, sin embargo no sabía que estábamos demasiado equivocados en ese entonces. Sí recuerdo muy bien que como al año, después de esa tragedia que sucedió, comencé a ver que mi abuelo y mi tío comenzaban a ir a unas reuniones sociales, decía yo en ese momento, porque se estaban reuniendo en el mejor restaurante de acá en mi ciudad. Y de repente yo me autoinvité por curiosidad. Y la verdad de las cosas es de que nosotros en esta organización de los hombres de negocio atendemos de una manera especial a la gente que llega por primera vez. Pero estas personas no solamente me atendieron muy bien por primera vez, me atendieron bien durante un año porque prácticamente me comía a los hombres de negocio. Pues todos los martes yo llegaba a la fraternidad, a las reuniones. Recuerdo que mi tío comenzaba a comprarme la cena todos los martes y yo decía de que tonto era mi tío, pues que no se estaba dando cuenta que el que estaba teniendo pérdidas era él, porque a mí no me interesaba absolutamente nada.
La verdad de las cosas es de que mi tío lo que comenzó a hacer en mí fue invertir. Una inversión de casi un año que sirvió mucho porque después de un año de estar yendo solamente a cenar a los eventos de la fraternidad, yo llegué por primera vez a un evento de fraternidad internacional de hombres de negocios, pero de jóvenes, donde yo me sentí muy identificado porque escuché un testimonio que hablaba de la realidad de su vida. No me habló de religión, no me habló de política, no me habló de nada de esas cosas, más que hablarme de la realidad de su vida. Y sobre todo, yo conocí a ese muchacho y sabía que lo que estaba diciendo era cierto. Y me conmovió mucho porque tocó una parte en mí que jamás nadie le había tocado. Yo raramente le tenía envidia a una persona, puesto que todo lo tenía. Pues ni siquiera a los buenos alumnos le tenía envidia porque jamás me interesó buscar cómo ser el mejor alumno. Sin embargo, en esa reunión me dio envidia lo que ese muchacho decía porque comentó cosas que yo no podía tener con dinero ni con nada. Pues comenzó a decir que su vida era totalmente diferente. Comenzó a decir de que tenía a sus padres juntos y que era un excelente alumno. La verdad de las cosas es de que yo no tenía nada de eso. Pues mi vida era un caos totalmente. A todo el mundo le caía mal. Tenía demasiados problemas. Le daba demasiados problemas a mi mamá. Muchas veces me amenazaron con ingresarme a un centro de jóvenes para que mi vida cambiara. Recuerdo muy bien de que mis padres ya tenían 7 años de estar divorciados, porque yo les comentaba que cuando yo tenía 8 se divorciaron ellos, y ya en ese entonces tenía 15 y mis papás estaban divorciados. Mi papá viviendo la vida loca por un lado y una familia totalmente disfuncional. Y a nivel académico, pues no había opción para que yo aprobara mi último año de secundaria, otra decepción más para mi mamá. Pero en esa reunión de los hombres de negocios sucedió algo que hoy me tiene, después de 12 años, estar frente a esta cámara esta tarde con este país hermoso de El Salvador y contarles de que hubo algo que pudo cambiar el rumbo de mi vida. Llegué por primera vez a una reunión hace 12 años. Digo por primera vez porque fue la primera vez que yo puse atención. Y me hablaron, el testimonio que yo lo conocía, me habló de que su vida que estaba llevando hoy en día era gracias a un amigo muy especial que se llama Jesucristo. Cuando yo escucho la palabra de Jesucristo, por supuesto que la relacioné con las tantas veces que mi mamá en su desesperación trató de que mi vida cambiara. Comenzó mi mamá durante mucho tiempo a hablarme de Dios, pero me entraba por un oído y me salía por el otro. Jamás puse atención, mucho menos en los colegios donde pasé desfilando, porque anduve en 6 colegios diferentes y casi todos eran religiosos. Pero fíjense que hay algo muy curioso. Jamás ni mi mamá ni los colegios a mí me dijeron de que yo podía tener una relación personal con Jesús. Nunca. Me hablaban de Dios, de religión, de lo que vos querrás. Pero jamás nadie se tomó el atrevimiento de decirme, Jesús está interesado en mí. Y esta tarde yo te quiero decir a vos que me estás escuchando, vos que estás viendo este programa de La Voz de El Salvador, que todos los lunes a jueves van a estar estos testimonios, te quiero decir que Jesús pudo cambiar mi vida. Y hoy vos podés entablar una relación personal con Jesucristo. Y es lo que me sucedió a mí hace 12 años. Tomé la decisión en ese evento de la fraternidad a través de una tarjeta que me pasaron donde yo podía entablar una relación personal con Jesús, donde yo podía comunicarme con Él de una manera personal. Y yo le puse que si Él realmente existía, que cambiara mi vida. Que me regresara a mis padres juntos, que me ayudara a pasar mi último año de secundaria. Y las 3 cosas comenzaron a cumplirse. A poco tiempo, no de la noche a la mañana, pero a poco tiempo dejé de hacer las cosas las cuales yo estaba acostumbrado a hacer. De repente, en 3, 4 semanas lo más, mis padres tomaron una decisión después de estar 7 años divorciados, de volver. Y hasta el día de hoy mis padres están juntos. Y en ese momento estaba en mi último año de secundaria de una manera sobrenatural. No sé si hasta me regalaron las notas, no sé, pero yo estaba dándole un título de bachillerato a mi mamá en ese año. Cosas sobrenaturales comenzaron a pasar en mi vida. Comencé con una intensidad tremenda a servirle al Señor, siendo un joven que era admiración ante mi familia, ante muchas personas cuando me miraban que no tenía vicio, que le servía al Señor, que estaba estudiando en la mejor universidad, una de las mejores universidades de Centroamérica, aquí en Nicaragua. Y entonces yo era admiración porque decían de que yo le servía al Señor. Pero hubo un momento donde ese candil, esa llama se enfrió, se apagó. Y a mí me pasó lo mismo. También hubo un momento donde se me olvidó Jesucristo. Conozco una novia y recuerdo que comenzamos a temprana edad a hacer las cosas al revés. Comenzamos a ver al papá y a la mamá y tenemos serios problemas con nuestras familias. En ese momento recuerdo
que le falté el respeto a mis padres, a sus padres, a hacer las cosas muy precipitadamente. Y la verdad de las cosas es de que las consecuencias llegaron, tomamos una decisión de vivir juntos como una pareja adulta, me cambié de universidad, ella entró a una universidad y nos vimos envueltos en un estilo de vida que ni ella ni yo jamás estuvimos acostumbrados a vivir. Conocimos las limitaciones, conocimos la pobreza, no solamente pobreza económica, sino de manera de pensar, de ver y de hablar las cosas sobre todo. Y lo que más nos logró afectar en esa etapa del 2013, si no mal recuerdo, fue la ausencia de Dios. Lo que marcó en nuestra relación muchas dificultades y limitaciones fue la ausencia de Dios en nuestra relación, en nuestra unión como jóvenes en ese momento, que no estábamos casados, por cierto. Y para rematar, como decimos, salió embarazada una joven de 16 años, yo un joven de 19 años aproximadamente, salió embarazada y las cosas comenzaron a complicarse muchísimo, muchísimo. A complicarse a tal punto de que el embarazo era un embarazo de alto riesgo, un embarazo que pues, ella tenía anemia, tenía una serie de enfermedades, yo no tenía cómo suplir cada una de las necesidades que en ese momento ella tenía, puesto que yo era un joven estudiante sin trabajo, rebelde más que todo. En ese momento comencé a tener muchas limitaciones económicas, no porque mi familia no pudiera, sino porque estaban realmente haciendo lo que, dejándome correr, por así decirlo. Comencé a buscar trabajo al ver la necesidad que había. Yo decía, bueno, puedo hablar inglés, voy a ir a un call center de estos y que dan trabajo fácil, y pues nunca me llamaban, me decían que me iban a llamar y ya es 2020 y nunca me llamaron. Pero recuerdo que todas las situaciones, los problemas que comenzamos a experimentar, las limitaciones, ver a mi novia en ese momento vestir con ropa mía, todo ese tipo de cosas llevaron a hacerme reflexionar y pensar y darme cuenta sobre todo de que el único que podía sacarme de ese hoyo donde tanto ella y yo estábamos metidos era Jesús. Después de casi un año de no ir a un evento de la fraternidad, me acordé hasta que tenía el agua hasta el cuello, de doblar mis rodillas y decirle a Jesús que me ayudara. Y junto con ella, en esta ocasión, tomé la decisión de pactar, de hacerla de un hombre de negocio. Te doy algo, por favor, respóndeme con algo. Y yo le dije al Señor que si Él me podía ayudar, me sacaba de la situación en la que yo estaba viviendo, toda mi vida yo le iba a servir a Él, junto con mi novia, actualmente mi esposa. Y le íbamos a servir al Señor compartiendo la grandeza, las cosas que Él podía hacer, que Él había hecho, estaba haciendo e iba a hacer en nuestra vida. Y desde ese momento mi vida comenzó a cambiar, comencé a orar nuevamente, comencé a declarar y a confesar con mi boca cosas para bien, con mi esposa, con la bebé que venía en camino, y las cosas comenzaban a fluir, comenzaban a darse. Comenzaba a pedirle al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, mi novia va a tener citas con el mejor ginecólogo, la mejor ropa de embarazo, va a tener las mejores medicinas. La verdad que nada de eso yo tenía capacidad para adquirirlo. Y sin embargo, el Señor comenzó a trabajar, comenzó a obrar de una manera sobrenatural, que cada una de las cosas que salían de mi boca comenzaban a darse. Tomé la decisión de regresar a mi ciudad, de vivir en la casa de mi papá, con mi novia embarazada. Lo primero que yo hice fue ir a un capítulo de la fraternidad y a comenzar a estar asistiendo todos los viernes, recuerdo, y sobre todo comencé a servirle al Señor. Comencé a atender a la gente que llegaba por primera vez. Comencé a tener una intensidad sobrenatural, por así decirlo, con el Señor, que hasta el día de hoy, el primer lugar de mi vida, de mi relación, de todas las cosas que yo hago es Jesús. Y mi vida comenzó a ser diferente. Comenzaba a darme cuenta que cada milímetro que mis pasos avanzaban sirviéndole al Señor, tenían recompensa después. Y fue así que nació mi hija en diciembre de ese año 2013. Y me doy cuenta que ese momento donde yo estoy viviendo un anhelo de mi corazón, estar en la cirugía, estar en el quirófano, viendo cómo nace mi hija, vestido de médico, me doy cuenta de que Jesús me estaba regalando la empresa más grande que un hombre puede tener, que es la familia. Y la verdad de las cosas es de que Jesús me regaló una familia preciosa en ese momento completa, porque ya no solamente era mi novia y yo, sino que había una niña de por medio. Y comenzamos a vivir una vida diferente, sirviéndole a Dios, orando por esa niña, orando porque había nacido con un problema de reflujo gastroesofágico, todo tipo de leche lo vomitaba. Y oramos y le clamamos al Señor y nos regaló la sanidad de nuestra hija. Después de pasar por diferentes
tipos de leche de pote, como le llaman. Y Jesús me la sanó. Comenzamos a darnos cuenta que teníamos que salir de la casa de mi papá, a vivir una vida como una familia. Tomamos la decisión de casarnos y comenzamos a vivir, a rentar una casa, a vivir situaciones adversas como cualquier relación, pero dándonos cuenta que si estábamos nosotros sobre una roca que es Jesús, en todo nos iba a ir bien. Y la verdad es que no solamente tenemos hoy en día una niña de 6 años, tengo un niño de 4 años, un niño que nació en una temporada donde ya su papá y su mamá le estaban sirviendo al Señor, un niño que nació con epilepsia, donde muchas veces yo ya comenzaba a testificar de las cosas que Dios estaba haciendo en mi vida, porque yo no esperé a ser millonario, yo no esperé a tener todo resuelto en mi vida para poder dar testimonio. Comencé a dar testimonio en momentos de dificultad, todo por honrar y glorificar el nombre de Jesús. Y tomé esa decisión porque yo estoy súper claro de que si yo comenzaba a dar testimonio en el momento que no era para mí el exacto, las cosas que iba a comenzar a ver en mi vida iban a ser aún más grandes de las que ya había visto. Y fue así que tomé la decisión de compartir mi testimonio en medio de ver a mi hijo convulsionar, ver a mi hijo temblar de epilepsia, y comencé a pedirle al Señor, y Jesús me regaló la sanidad 3 meses después, donde un neurólogo pediatra le estaban haciendo un electroencefalograma y estaban dándole una medicina para controlarle las convulsiones a mi hijo. Recuerdo que yo estaba afuera y le dije a mi esposa, mira amor, en el nombre de Jesús nuestro hijo es sano. No hubo necesidad de pasar 1 hora orando, tirar agua, tirar cosas al aire. No, simplemente bastó una palabra decir, mi hijo es sano en el nombre de Jesús, para que mi esposa tomara la decisión sabia de adueñarse de las palabras que estaban saliendo de mi boca, de creerlo, atesorarlo en su corazón y que eso sucediera. Y sucedió. 2 veces más hemos ido donde el neurólogo pediatra, le han hecho lo mismo y mi hijo no tiene absolutamente nada. Y desde ese momento, desde el 2016 hasta el día de hoy, mi hijo nunca más volvió a convulsionar. Mi hijo había nacido con otro problemita en su pie. El término que daba el ortopedista era pie equino. Iba a necesitar de operación. Y comenzamos a pedirle al Señor, comenzamos a orarle para que no le hicieran ninguna cirugía. Y el día, la fecha que iban a programarle la intervención quirúrgica, el doctor tomó la decisión y le dio algo que dijo que no había necesidad de operarlo. Y hasta el día de hoy, mi hijo nunca fue operado, nunca usó zapatos ortopédicos, tiene sus 2 pies normal, corre, creo que hasta es más rápido que yo de sus 4 años. Es un niño completamente sano. Comencé a experimentar la sobrenaturalidad del Señor. Y en ese momento comenzamos a emprender incluso negocios. Empezamos a emprender un negocio, una idea que fue la burla de mi familia en ese momento, porque comencé a vender un tipo de productos de los mismos que mi mamá importaba de Estados Unidos acá, y yo comenzaba a vender productos que no se come en el área de perfumería. Y recuerdo que es un área que yo jamás imaginé, pues era la burla de mi familia. Muchas veces me decían que eso no me iba a dar de comer, pero he entendido una cosa, que lo emprendí con mi esposa, y desde el momento que yo puse en manos de Dios ese anhelo, ha dado fruto hasta el día de hoy. En medio de muchas situaciones, y no me quiero enmarcar mucho en el área financiera, porque lo más importante que hoy te puedo hablar que tengo es lo que jamás pensé que iba a tener, una familia. Pero sí te comento esto porque en su momento, antes de conocer al Señor, yo era prácticamente un vago que caminaba dinero y vehículo de la familia, pero era un vago, porque estaba acostumbrado a levantarme a mediodía, a jamás ayudarle a nadie en mi familia, pero ante la necesidad y las ganas de querer hacer algo, y las ganas de querer ser bendecido, comencé a emprender un negocio el cual al día de hoy, en medio de que ha sufrido muchos quiebres, muchas dificultades a lo largo de los años, quiebra, bancarrota, por así decirlo, a día de hoy el negocio sigue sostenido por la mano del Señor. Tengo un negocio que distribuyo a nivel nacional, una agencia, empresa reconocida a nivel nacional me hace llegar los productos a todos mis clientes alrededor del país, e incluso trabajo con 4 empresas grandes, negocios del mismo rubro, que me permiten poder usar su inventario para que mi negocio les venda, porque han visto de que mi negocio ha tenido un realce increíble en esta nación, pero no ha sido mi sabiduría, no ha sido mi inteligencia, no ha sido mi astucia, ha sido nomás poner a Jesús en primer lugar y dejarme llevar por Él
servirle a Él y las cosas han fluido totalmente. Hoy en día tengo una relación muy especial con mi familia, especialmente con mi esposa. No te quiero decir que somos perfectos, nada que ver. Hemos sufrido a lo largo del tiempo muchas dificultades, muchas cosas las cuales hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido mucho a depender de Dios, a saber de que quien está delante de nosotros es el Señor, a buscar no solamente servicio tampoco, sino que a buscar un balance, de darnos cuenta de que hay un orden, de que el primer lugar es Él, buscarlo en oración, buscarlo en intimidad, tener una intensidad increíble a nivel personal con Él, en relación. Y eso es lo que ha dado un éxito y un cambio, un éxito integral en nuestra vida. Saber de que al momento de servirle estamos desenllevando muchos candados de bendiciones sobrenaturales que pueden venir, y sobre todo nos hemos dado cuenta de que buscar la manera de ser testimonio en casa ha sido especial, puesto que desde el momento que he tratado de ser testimonio aquí en casa, he tenido el chance no solamente de compartir o de que pueda estar mi esposa cerca de mí y darse cuenta que lo que yo estoy diciendo es cierto, porque hoy las personas que me ven en la calle, sabiendo que no soy perfecto, saben que no soy ni la sombra de lo que un día yo era. Mucha gente me dice de que quizás si hubiera seguido los mismos pasos de mi tío, el que les comentaba, probablemente no estuviera vivo. Pero sí, a mis 28 años me considero un joven de éxito, que tengo una familia preciosa, una esposa que respeto, una esposa que trato de valorar día a día, unos hijos que muy probablemente si les preguntaste van a decir que soy un buen papá, un hijo que trato de ser mejor hijo, no el mejor soy en el momento, pero sí te puedo asegurar que mi mamá no sufre, que le estén llamando, que esté haciendo las mismas cosas que yo hacía antes. Después de maldecir mucho a mi papá, de hablar mal de él porque nunca me proveía nada, hoy en día te puedo decir que tengo una relación increíble con mi papá, especial, es uno de mis mejores amigos, le confío muchas cosas a mi papá, él igual. Hoy tengo el chance y la oportunidad de saber que mi papá está en esta organización también, conectándose en estos capítulos virtuales. Hoy tengo la satisfacción de poder saber que hoy bendigo a mi papá de ciertas maneras, en el Día del Padre, cumpleaños de él, trato de poner un grano de arena de lo que yo quisiera algún día que mis hijos hicieran conmigo. Y hoy en día, pues, después que hablaba mucho mal de él, porque no me daba nada, hoy casi todo lo que yo he visto, lo que yo me pongo en ropa, en cosas, mi papá me las regala sin necesidad de yo pedírsela. O sea, que el papá que no tuve joven, hoy lo tengo en mis 27 años. Y la verdad que Jesús ha sido muy bueno. No te vengo a hablar que soy perfecto, no te vengo a hablar que ya me la sé toda, en absoluto. Te quiero hablar de que soy imperfecto, que Dios me sigue cambiando mi vida, que a día de hoy sigo aprendiendo muchísimo y que no han sido los años de estar en esta organización los que me han hecho ser un mejor papá, un mejor líder, no. Ha sido con la intención que yo he buscado a Jesús. Eso es lo que me ha hecho ser diferente a día de hoy, que hoy mis problemas los pongo en manos del Señor, incluso cuando siento que no los puedo resolver. De esa manera tengo hoy una relación excelente con Jesucristo y es la que hoy yo te estoy instando que vos probés. Porque cuando yo llegué por primera vez a esta reunión, nadie me convenció de nada. Yo solito me convencí, yo dije, vamos a ver si esto a mí me funciona. Ya han pasado 12 años donde yo te aseguro que yo llegué a la mejor reunión de mi vida. Hoy el Señor ha proveído en medio de dificultades y de tiempos difíciles muchas cosas que yo jamás pensé tener. Hoy pues vivimos en una casa bonita, donde puedo ver a mis hijos crecer, donde puedo servirle al Señor, estar aquí conectado, porque hubo un momento donde no tenía la capacidad de tener un buen espacio, no vivía en condiciones óptimas. Hoy el Señor, en medio de dificultad y de pandemia, en tiempos difíciles, Dios nos ha sorprendido y nos ha bendecido. Durante mucho tiempo yo pensé que podía tener una deuda, adquirir un vehículo para servirle al Señor, para esto y lo otro. Hace unos meses, después de tener la deuda por un día de un vehículo con un familiar, ese familiar me llamó al siguiente día y me dijo que yo no le debía nada. Ese vehículo era mío y es un vehículo que yo, por supuesto, no lo puedo pagar. No podría adquirirlo así de fácil, pero el Señor me lo regaló. Pero todo sucedió cuando yo tomé buenas decisiones también. Decisión que yo tenía años de haber querido tomar y de hacer. Como por ejemplo pedirle perdón a mi suegro, porque hace muchos años me robé a su hijo. Yo tomé la decisión de pedirle perdón a mi suegra el año pasado, recuerdo, y después de eso muchas bendiciones comenzaron a llegar.
a nuestra vida como matrimonio. Hoy te puedo asegurar de que ha sido un privilegio para mí poder compartir no solamente acá en mi ciudad, en mi país. Hoy he tenido la oportunidad de no montarme a un avión e ir a vagar como lo hacía antes. Hoy he estado sirviéndole al Señor en muchas naciones, Sudamérica, Centroamérica, compartiendo lo que Jesús ha hecho. Te comento, no te comento esto para jactarme, porque yo pensé que no servía para nada. Y hoy entiendo que lo que yo he vivido y lo que he experimentado, hoy le puede servir a las personas, a mi generación, acá en Nicaragua, y no solamente en esta nación, sino que en muchas naciones preciosas, especialmente en El Salvador, que hoy me está escuchando. Yo les doy gracias por haberme tomado en cuenta y de estar en este tiempo conectado con nosotros en este programa La Voz del Salvador. Así que yo les quiero decir que hace 12 años que llegué a los hombres de negocios, mi vida cambió y no es la misma de que yo tenía antes. No es la misma vida. Hoy Jesús me la ha cambiado. Y a partir que yo vine a esta organización de los hombres de negocios, he experimentado que soy un hombre diferente, un papá diferente, un esposo diferente, un hijo diferente, un miembro de la sociedad diferente, respetuoso, con dificultades, con muchas cosas que cambiar, pero con Jesús en mi corazón. Y a partir que yo llegué a esta reunión me he convertido en parte de la gente más feliz de la tierra. Y hoy usted lo va a hacer conmigo también, porque yo quiero que desde ese lugar donde está, repita conmigo sin pena unas palabras que van a hacer un cambio, un antes y un después en tu vida. Y esas palabras dicen así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Hoy acepto y reconozco a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador y restaurador de mi vida. Te entrego mi familia, todo lo que tengo y todo lo que soy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en la próxima transmisión.